Mamá, no puedo respirar. Por favor, no me hagas comer más. El ruego tembloroso de la niña se quebró en su garganta mientras miraba con miedo el tazón que la madrastra había puesto frente a ella. Dentro había pequeños trozos de cacahuate, el alimento que podía cerrar su respiración en cuestión de minutos. La madrastra se inclinó y sonrió con frialdad. «Come. Tu padre no está aquí para salvarte». La niña comenzó a temblar. Su garganta se apretó. El aire desapareció de sus pulmones. La música fuerte llenó la casa, ocultando cualquier sonido. La mujer se alejó con calma, como si todo fuera parte de un plan calculado. Pero afuera, en la tranquilidad de la noche, una perra policía levantó las orejas de golpe, olfateó el aire, soltó un gemido urgente. El oficial que la acompañaba entendió de inmediato. «Guíame». «Sombra». La perra corrió directo hacia la mansión. Cuando los dos rompieron la puerta y entraron, la niña ya estaba desplomada, con los labios morados. Una inyección salvadora llegó justo a tiempo. Un suspiro débil volvió a su pecho, y el plan cruel de la madrastra se derrumbó para siempre. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La casa en Puerta de Hierro brillaba bajo la luna como un palacio moderno. Desde afuera parecía un refugio perfecto, silencioso y elegante. Pero dentro, detrás de esas paredes gruesas, el silencio ocultaba algo oscuro. Una verdad que nadie quería mirar. Una verdad que respiraba con dificultad. En el comedor principal, donde una lámpara tenue iluminaba la mesa de madera, una niña de 6 años permanecía atada a una silla alta. Su nombre era Luna Álvarez Delgado. Su rostro estaba pálido y su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Su garganta se cerraba poco a poco. El aire se volvía un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. Sus manos pequeñas estaban sujetas detrás del respaldo, con una cuerda áspera que le raspaba la piel. Sus tobillos también estaban amarrados. No podía ponerse de pie. No podía escapar. No podía correr hacia nadie. Intentó hablar, pero su voz salió como un susurro débil. Ni siquiera alcanzó a escucharla ella misma. A unos metros, de pie, junto al ventanal, estaba Adriana Beltrán de Álvarez. La madrastra tenía una copa de vino oscuro en la mano y un vestido de seda plateada que brillaba como hielo. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila para una noche así. Observaba a la niña sin prisa, como quien contempla una escena que conoce de memoria. Adriana movió apenas la cabeza y dijo en voz suave: «No hagas ruido. No sirve de nada». Luna quería pedir ayuda. Quería gritar. Quería que alguien escuchara el miedo que le quemaba el pecho. Pero sabía que su voz no era aceptada en esa casa. Sabía que el silencio era su única defensa. Aquella noche, sin embargo, el silencio se convertía en enemigo. La lámpara sobre la mesa proyectaba sombras largas que parecían moverse con cada respiración cortada. El tazón de avena seguía allí, tibio, con un aroma engañoso, dulce, inocente, pero Luna conocía ese olor. Sabía que le cerraba la garganta. Sabía que le apagaba la voz. Adriana tomó un sorbo de vino y avanzó un paso. Los tacones golpearon el piso con un sonido seco que retumbó en el comedor. Luna cerró los ojos con fuerza. El perfume de la mujer la envolvió. Un perfume frío, elegante, imposible de evitar. «Tal vez mañana entiendas», murmuró Adriana. «Es mejor
no causar problemas. Es mejor guardar silencio. El pecho de Luna tembló. No podía hablar. No podía llamar a nadie. Solo podía desear, con desesperación absoluta, que alguien en algún lugar sintiera que ella estaba allí, que alguien notara que su mundo se apagaba. La casa estaba en silencio. Un silencio falso, grueso, que parecía tragarse todo. Adriana dejó la copa en la barra de mármol y caminó hacia la sala. La música clásica subió desde un altavoz oculto. Las notas llenaron el comedor. Taparon todo. Taparon incluso los latidos débiles de Luna. La niña abrió los ojos. El techo se alejaba. Sus dedos se entumecían. Intentó mover los pies. La cuerda los mantenía quietos. Solo consiguió mover los talones y golpear el piso. Un sonido suave, casi invisible. Tac, tac, tac. Una súplica que no viajaba a ninguna parte. Afuera, la ciudad de Guadalajara dormía. Las luces lejanas parecían estrellas quietas. La casa era una fortaleza perfecta donde ningún sonido podía salir. Pero el destino tenía otros planes. Aunque Luna no lo sabía. Había alguien que esa noche sería capaz de escuchar lo que los demás ignoraban. Alguien que no necesitaba palabras para entender el miedo. Alguien que jamás dejaba pasar una señal, aunque fuera pequeña como el golpe de un talón en el suelo. Aún faltaba para que ese encuentro sucediera. Aún faltaba para que una niña perdida encontrara a su guardián inesperado. Pero esa noche, el hilo que cambiaría su vida ya estaba tensándose. El silencio, tan fuerte como una pared, no sería eterno. Luna respiró un poco más. Su mirada se nubló. La música seguía cubriendo todo. Adriana seguía en la sala. Tranquila, esperando que el tiempo hiciera su trabajo. La niña apretó los labios y movió el talón otra vez. Tac, tac. Un mensaje diminuto. Un mensaje que viajaba por la madera de la casa. Un mensaje que alguien, en algún punto de la noche, sí sería capaz de sentir. Porque, esa noche, la historia de Luna comenzaba, y el destino ya había abierto los ojos. En la zona norte de Guadalajara, mientras la casa de Luna se hundía en un silencio amenazante, el parque metropolitano respiraba una calma distinta. Las luces de los postes dibujaban caminos dorados, y el aire llevaba el aroma de la tierra húmeda y del pasto recién cortado. Allí, en una de las veredas principales, el oficial Rodrigo Mendoza caminaba con su compañera inseparable, la perra Knueve llamada Sombra. Rodrigo era un hombre de mirada cansada pero firme. La patrulla había sido su hogar desde que enviudó 2 años atrás. En sus pasos había un peso silencioso. El peso de alguien que conocía la oscuridad de la ciudad, pero seguía creyendo que aún existía algo digno por proteger. Sombra caminaba a su lado con la serenidad de un soldado experimentado. Su pelaje negro y café brillaba bajo la luz de los faroles y sus orejas se movían con precisión absoluta. Nunca se desconectaba de su entorno. Cada olor, cada vibración, cada detalle le hablaba en un lenguaje que los humanos no dominaban. Rodrigo revisó su reloj. Faltaban minutos para terminar la patrulla nocturna. Todo parecía rutinario. Incluso el silencio del parque. Pero Sombra no lo veía así. La perra avanzó unos pasos y se detuvo de golpe. Sus orejas se tensaron y su nariz captó algo en el aire. Un olor extraño, casi imperceptible, que no pertenecía al parque. Rodrigo frunció el ceño.
Sombra emitió un quejido suave y luego apoyó una pata en el suelo con fuerza. Rodrigo la observó. Esa señal no era común. No era alerta de amenaza. Era alerta de angustia. Y Sombra jamás se equivocaba con ese tipo de señales. ¿Qué pasa? Compañera, preguntó él. Aunque sabía que la respuesta no vendría en palabras. La perra bajó el hocico. Inhaló profundamente y luego apuntó con la mirada hacia el este, donde las casas de Puerta de Hierro se elevaban tras los árboles altos. Rodrigo siguió la dirección de esa mirada. No escuchaba nada. No veía nada. Pero Sombra insistió. Dio unos pasos. Volvió a mirar al oficial y dejó escapar un segundo quejido más urgente. Fue entonces cuando el suelo vibró apenas. Rodrigo pensó que era su imaginación. Pero Sombra dio un pequeño salto y apoyó ambas patas delanteras con fuerza, como si buscara la fuente de un mensaje escondido. Un mensaje diminuto. Viajando a través de la tierra. Rodrigo sintió un escalofrío. No era normal. Nada de aquello era normal. Sombra tiró suavemente del arnés, pidiendo permiso. Rodrigo la dejó avanzar. La perra tomó velocidad y él la siguió. Cruzando las veredas del parque, saliendo por una de las puertas de servicio y entrando en la avenida que conducía al fraccionamiento residencial. El silencio de la noche se volvió más denso. Rodrigo se mantenía alerta, sus sentidos despiertos. Pero seguía sin entender qué había desencadenado esa urgencia. Aún así, la experiencia le había enseñado que cuando un K9 mostraba ese comportamiento, algo grave ocurría en algún lugar cercano. Mientras avanzaban, las casas se volvían más grandes y más silenciosas. Puerta de Hierro parecía un lugar donde nada malo podía pasar. Pero Rodrigo sabía que la apariencia era un engaño. Las calles estaban demasiado quietas. Las luces de seguridad parecían más frías. Y Sombra movía la cola de un lado a otro. No en alegría, sino en tensión. Estaba siguiendo algo. A unos metros, Sombra se detuvo frente a una de las casas más imponentes. La fachada era blanca, moderna, majestuosa. Parecía un palacio. Rodrigo no escuchaba nada. No veía nada. Pero Sombra olía miedo. Miedo puro. Lo sentía en el aire. Retrocedió un paso. Luego avanzó otro, como si guiara al oficial hacia la ventana lateral. Rodrigo dio la vuelta a la casa, acercándose con cautela. Desde afuera, parecía un hogar perfecto. Pero la perfección en la noche podía ser una máscara. Sombra se irguió sobre sus patas traseras y apoyó las delanteras en la pared. Mirando hacia el interior, su respiración se aceleró. Un gemido bajo escapó de su garganta. En ese instante, Rodrigo escuchó algo. Era débil, muy débil. Podía haber sido una rama, una gota, un insecto, pero luego se repitió. Un golpecito seco, corto, determinado. Tac. Luego otro. Tac, tac. Rodrigo sintió que la sangre le helaba las venas. Miró la ventana con más atención y vio un pequeño temblor en la cortina, como si alguien dentro hubiera movido el aire con un gesto frágil. «Hay alguien ahí», murmuró Rodrigo. Sombra ladró una sola vez. Un ladrido profundo, preciso, que no significaba alerta de ataque. Significaba urgencia absoluta. Rodrigo se acercó más a la ventana. Sombra levantó el hocico. Y entonces, por un instante, un olor escapó hacia afuera. Un olor tenue y dulce
que Rodrigo no identificó. Pero Sombra sí. La perra retrocedió y luego empujó al oficial con el cuerpo, obligándolo a mirar la entrada principal. La intuición se clavó en el pecho de Rodrigo. Allí dentro. Alguien necesitaba ayuda. Allí dentro. El silencio no era normal. Allí dentro. Una niña luchaba por respirar. Y él estaba a segundos de descubrirlo. Rodrigo se quedó inmóvil frente a la fachada de la casa. El viento nocturno apenas movía las hojas de los árboles. Pero dentro de él, algo se agitaba con fuerza. La vibración que Sombra había sentido no fue casual. La insistencia de la perra tampoco. Había aprendido a confiar en ese instinto tanto como en su propio juicio. Y ahora, los dos señalaban el mismo lugar. Sombra volvió a emitir un gemido suave. Mirando la ventana lateral donde la cortina había temblado segundos atrás, Rodrigo apoyó una mano en la pared fría. No escuchaba nada. No veía nada. Pero sentía un peso extraño en el aire. Una tensión que no encajaba con el silencio de una casa dormida. Era como si la casa respirara, pero a un ritmo indebido. La perra bajó la cabeza. Olió el marco de la ventana. Luego el suelo. Dio vueltas pequeñas, como si buscara una pista más clara. Rodrigo la observó. Sombra jamás se comportaba así sin razón. Ese tipo de señales solo aparecían en situaciones de angustia extrema. Tranquila, compañera, murmuró Rodrigo. Aunque él mismo ya no estaba tranquilo. La calle estaba vacía. Ningún vecino aparecía en los ventanales. Ningún auto pasaba. Parecía que todo el fraccionamiento estaba suspendido en un sueño profundo que no quería ser interrumpido. De pronto, se escuchó de nuevo. ¡Tac! Un golpe seco. Pequeño. Casi invisible para cualquier oído humano. Sombra levantó el hocico al instante y ladró una sola vez. Ese ladrido no era normal. No era alarma ni defensa. Era detección de vida en peligro. Rodrigo sintió que el pulso se aceleraba. No podía entrar sin motivo. No podía tocar la puerta en plena noche sin justificación clara. Pero la ley también decía que, si una vida estaba en riesgo, un oficial debía actuar. Y en ese momento, algo en su interior gritaba que ese riesgo era real. Rodrigo decidió acercarse a la entrada principal. Subió los escalones del pórtico con pasos controlados. Mientras Sombra lo seguía pegada a su pierna, levantó la mano para tocar la puerta. Pero antes de hacerlo, escuchó algo más. Un sonido ahogado, breve, como un exhalar forzado. Rodrigo se giró hacia Sombra. La perra estaba rígida. Su nariz apuntaba hacia la parte baja de la casa. No hacia arriba. Algo ocurría en el interior. Pero no en el nivel de los dormitorios. Era más profundo, más oculto. Debajo, murmuró Rodrigo. Siguiendo la línea de la mirada animal, la casa tenía un desnivel. Una sección más baja. Probablemente un comedor o un estudio hundido. Justo hacia esa zona, Sombra dirigía su atención. Rodrigo bajó del pórtico y rodeó la casa. Las luces exteriores creaban sombras largas en el jardín lateral. De nuevo se acercó a la ventana donde todo había comenzado. Respiró hondo y abrió un pequeño espacio entre la cortina y el marco con la punta de la linterna. La luz entró rasgando la oscuridad del interior. Y lo vio. Una silla alta. Una cuerda gruesa. Y una silueta pequeña inclinada hacia adelante. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. No alcanzaba a ver el rostro. No alcanzaba a distinguir si la niña estaba consciente.
Pero la postura era errónea, completamente errónea, como si el cuerpo hubiera perdido fuerza. Sombra. Atrás, ordenó con voz grave. La perra obedeció, aunque seguía temblando de tensión. Rodrigo intentó abrir la ventana, pero estaba sellada. No podía esperar más. No podía pedir permiso a nadie. El tiempo era un lujo que la persona del interior ya no tenía. Se preparó para golpear el vidrio con la linterna reforzada, cuando algo lo frenó. Un sonido corto, profundo. Un golpe. No en la ventana, sino en el suelo de la casa. Tac, tac, tac. Era un mensaje. Un llamado desde el límite. Cada golpe parecía una súplica. Rodrigo tragó saliva. Tenía que actuar con precisión. Necesitaba una entrada segura, pero no podía perder segundos buscando alternativas. Entonces Sombra se adelantó. Se paró sobre las patas traseras y empujó la pared con fuerza, como si señalara la zona exacta por donde el sonido era más intenso. Rodrigo la vio. Entendió y se movió rápido. Regresó a la puerta principal y tocó con fuerza. Policía. Necesito verificar el interior. Si alguien está despierto, abra, por favor. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada. Solo la vibración sutil del interior. Tac, tac. Rodrigo tomó una decisión. Si no abrían, ingresaría. No podía abandonar esa llamada silenciosa. No podía ignorar la señal de Sombra. Sacó una herramienta del cinturón. La colocó junto al marco de la puerta. Sombra se ubicó detrás de él. «Lista. Vamos», murmuró Rodrigo, aunque más para sí mismo que para la perra. Aplicó fuerza. El marco crujió. Un segundo intento. La cerradura cedió con un sonido seco. La puerta se abrió lentamente, mostrando el interior oscuro de la casa. Olor a perfume frío. Olor a madera pulida. Olor a algo más. Sombra avanzó primero, olfateando el aire con intensidad. Rodrigo la siguió, con la mano firme sobre la linterna. Adentro, el silencio era tan profundo que parecía una sombra viva. Y debajo de ese silencio, casi imperceptible, volvió a escucharse. Tac, tac. La niña seguía luchando. Y Rodrigo ya estaba dentro. La puerta quedó semiabierta y un aire frío salió desde el interior de la casa. No era el frío natural de un clima nocturno. Era un frío que parecía salir de un lugar sin vida. Rodrigo sostuvo la linterna con firmeza y avanzó despacio. Sombra iba delante con el cuerpo tenso, la cola baja y las orejas completamente erguidas. Cada paso que daba resonaba en la sala como si la casa entera contuviera la respiración. La luz de la linterna iluminó un pasillo amplio y silencioso. Un jarrón de cristal, imponente, reflejó su propia figura deformada. Rodrigo sabía reconocer hogares donde reinaba la armonía. Ese no era uno de ellos. A pesar de su lujo, el ambiente pesaba. Las paredes parecían observarlo. Sombra se detuvo en el cruce del pasillo que llevaba hacia el comedor hundido. Miró a la derecha. Miró a la izquierda. Luego volvió la cabeza hacia Rodrigo con un gemido breve. La perra no estaba confundida. Estaba identificando el camino exacto. El tac-tac volvió a sonar. Débil, casi tragado por el silencio, pero visible para un oído atento. Rodrigo sintió un vacío en el pecho. Esa señal no era un accidente. Alguien dentro luchaba por existir un segundo más. «Vamos», murmuró. Sombra
avanzó hacia las escaleras que descendían al comedor. Rodrigo se movió detrás. Cada peldaño que bajaban parecía alejarlos del mundo exterior y llevarlos al núcleo de un secreto oscuro. Al llegar al último escalón, la linterna iluminó el comedor. El aire estaba cargado de un aroma dulce. Rodrigo no lo identificó. Pero Sombra retrocedió un paso, arrugando el hocico. Era un olor que le provocaba inquietud, como si algo dañino flotara en el ambiente. La lámpara sobre la mesa lanzaba un brillo tenue sobre la silla alta. Allí, en ese punto de luz, estaba la silueta pequeña que Rodrigo había visto desde la ventana. Era una niña, Luna. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, casi tocando el pecho, y sus manos estaban amarradas detrás de la silla con cuerdas gruesas. Sus pies colgaban ligeramente, atrapados entre las cuerdas que la sujetaban al mueble. El movimiento de su pecho era mínimo, tan leve que parecía inexistente. Rodrigo sintió que el corazón le golpeaba las costillas. No podía perder ni un segundo. Luna llamó suavemente. La niña no respondió. El único sonido en la habitación era su respiración fragmentada, entrecortada, como un suspiro que se apagaba. Rodrigo corrió hacia ella. Sombra se colocó a su lado, olfateando y emitiendo un gemido casi imperceptible. La perra estaba inquieta. Rodrigo también. Tomó la cuerda y comenzó a cortarla con una navaja de emergencia. «Luna, escucha». «Estoy aquí», murmuró mientras trabajaba rápido. Al cortar la cuerda de las muñecas, las manos de la niña cayeron hacia adelante con un peso sin vida. Luego liberó los pies. Luna permaneció inmóvil. Rodrigo se arrodilló frente a ella y con sumo cuidado levantó su rostro. Sus mejillas estaban frías, sus labios entumecidos, sus ojos estaban entrecerrados, como si peleara por permanecer en el mundo. «Respira, pequeña», dijo él con voz temblorosa. La niña abrió los ojos apenas, los cerró. Luego abrió otra vez, con un esfuerzo que parecía partirle el alma. Sombra acercó el hocico y tocó suavemente el brazo de la niña. Ese contacto pareció despertar algo en ella. Luna movió la mano, apenas 1 milímetro, buscando algo que la sostuviera. Rodrigo tomó esa mano diminuta entre las suyas. «Ya no estás sola», susurró. Pero el aire que Luna intentó tomar no llegó. Su pecho se tensó. Su garganta se cerró del todo. Emitió un ruido seco, doloroso, como si tragara vacío. Su cuerpo se sacudió un instante. Rodrigo sintió pánico por primera vez en años. Se llevó la mano al cinturón, buscando el botiquín básico. No llevaba medicación avanzada. No llevaba nada que pudiera revertir lo que le estaba ocurriendo a la niña. Solo tenía primeros auxilios y su entrenamiento. «Luna, mírame. Respira conmigo». «Respira», dijo con la voz más firme que pudo. La niña intentó inhalar. No lo logró. Sus ojos se abrieron con miedo. Un miedo tan puro que Rodrigo sintió un nudo en la garganta. No había tiempo para protocolos. No había tiempo para esperar refuerzos. Sombra ladró fuerte. Ese ladrido no era de advertencia. Era un llamado, una exigencia, una orden al universo para moverse. Rodrigo tomó a Luna en brazos, con delicadeza pero rapidez. La niña era liviana. Demasiado liviana. La sostuvo contra su pecho y se levantó. «Tenemos que salir ya», murmuró. Sombra corrió adelante, señalando la ruta de salida. Rodrigo avanzó por el pasillo,
sintiendo que cada segundo se desvanecía como arena entre los dedos. El aire dentro de la casa se volvió más pesado. La respiración de Luna era un hilo que podía cortarse en cualquier momento. Al llegar a la puerta, Rodrigo abrió de golpe. El aire fresco de la noche entró. Luna soltó un gemido débil, como si el cambio de ambiente le diera un instante más de vida. «Resiste, pequeña», dijo Rodrigo, mientras corría hacia la patrulla. Sombra subió al vehículo con un salto. Rodrigo sostuvo a la niña en el asiento trasero y presionó el botón de emergencia del radio. «Unidad en rescate. Traslado inmediato. Menor con dificultad grave para respirar. Solicito apoyo en ruta». El motor rugió. Las luces encendieron la calle. Rodrigo miró por el retrovisor. Sombra mantenía los ojos fijos en Luna. La perra no parpadeaba. No se movía. Era un guardián en vigilia. Y así, entre el miedo y la esperanza, comenzó la carrera que definiría sus destinos. La patrulla avanzó a toda velocidad por la avenida vacía. Las luces reflejaban destellos azules sobre las fachadas silenciosas de Puerta de Hierro. Rodrigo mantenía una mano firme en el volante mientras la otra sostenía ligeramente el hombro de Luna, que seguía recostada en el asiento trasero. Su respiración era tan débil que parecía evaporarse antes de llegar a sus pulmones. Sombra estaba junto a ella, con el cuerpo rígido, observando cada movimiento de la niña. La perra emitía un gemido bajo, como si intentara mantenerla despierta. «Luna, escucha mi voz», dijo Rodrigo, sin apartar la vista de la carretera. «Ya casi llegamos. Resiste». La niña abrió los ojos un instante. Fue un parpadeo mínimo. Sus pestañas temblaron. Luego su cabeza cayó hacia un lado. Rodrigo sintió un golpe de miedo en el pecho. No podía permitir que el silencio se la llevara. Tomó una curva cerrada y aceleró aún más. La radio emitió un sonido. «Unidad en ruta. Confirme estado de la menor». Rodrigo respondió de inmediato. «Dificultad respiratoria extrema. Necesito personal médico en la entrada del hospital». «Recibido. Guardias en camino». Sombra ladró una sola vez. No era un ladrido normal. Era tenso, fuerte, como si intentara evitar que el espíritu de la niña se durmiera. El viento nocturno entraba por la ventana entreabierta. Pero ni siquiera eso lograba mover el aire estancado alrededor de Luna. Rodrigo apretó la mandíbula. Cada segundo era una batalla. El hospital apareció a lo lejos, iluminado como un faro en medio de la noche. Rodrigo sintió un pequeño alivio, pero duró poco. Al mirar la niña otra vez, vio que sus labios adquirían un tono más pálido. «Luna, no te duermas», murmuró. «Habla conmigo, si puedes». La niña no habló. No podía, pero movió un dedo. Apenas un gesto. Apenas un susurro de vida. Sombra notó el movimiento y se acercó más, apoyando su cabeza en el regazo de la niña. Luna soltó un sonido débil, casi inaudible, como si encontrara algo de calma en ese contacto. Rodrigo tomó aire profundamente. No podía perderla justo cuando estaba a segundos de salvarla. Aceleró. El motor respondió con un rugido. La patrulla llegó frente a urgencias. 2 enfermeras y un médico esperaban con una camilla. Rodrigo frenó bruscamente. Abrió la puerta y cargó a la niña en sus brazos. Luna era ligera como una hoja seca. «Está respirando muy poco», dijo él mientras la acomodaba en la camilla. El médico asintió y rápidamente verificó signos. Pulso débil. Saturación baja.
Llévenla adentro. Las puertas se cerraron detrás de la camilla que desapareció por el pasillo iluminado. Rodrigo se quedó quieto un segundo, sintiendo cómo el silencio volvía a presionar su pecho. Ese silencio era distinto al de la casa. Era un silencio lleno de tensión, pero también de esperanza. Sombra se acercó al oficial y apoyó su cabeza en la pierna de él. Rodrigo le acarició el lomo con suavidad. «Lo hicimos», murmuró. «Llegamos a tiempo». Pero sabía que no había terminado. Una enfermera se acercó. «Oficial, necesitamos datos». «¿Dónde la encontró?» Rodrigo la miró, dudando solo un instante. La imagen de la casa oscura se clavó en su mente. Atada a una silla, respondió con voz firme. «Sin supervisión, lugar en condiciones sospechosas». La enfermera abrió los ojos sorprendida. «Sola, sí». La mujer anotó y corrió hacia el interior. Rodrigo respiró hondo. Tenía que dar aviso a superiores. Pero una parte de él no quería dejar a Luna sola. Ni por un instante. Sombra ladró de forma suave, como si compartiera ese pensamiento. Rodrigo caminó hacia la sala de espera y tomó el teléfono de servicio. Marcó el número del comandante. «Oficial Mendoza reportando», dijo cuando respondieron. «Hallé a una menor en situación crítica. La traje al hospital, pero sospecho de un ambiente inseguro». «¿Qué ocurrió exactamente?», preguntó la voz al otro lado. Rodrigo relató lo esencial. La vibración, la señal, la niña atada, el silencio extraño. «Voy a enviar apoyo para asegurar el domicilio», dijo el comandante. «No te muevas del hospital. Necesito tu testimonio». Rodrigo colgó. Era entonces, en esa pausa momentánea, cuando el peso real de lo ocurrido comenzó a caer sobre él. Luna, una niña que no conocía, una niña que había resistido más de lo que cualquier corazón pequeño debería resistir. Y aún así, ella había encontrado la forma de pedir ayuda. 3 golpes. Tac, tac, tac. Un mensaje que solo alguien dispuesto a escuchar podía entender. El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Una enfermera se acercó. Respirando rápido. «Oficial, la menor está estable, pero tenemos que monitorearla. Está muy débil». Rodrigo dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «¿Puedo verla? 1 minuto. Sola. Aún no sabemos quién es familia». Rodrigo caminó por el pasillo. Sombra lo siguió despacio, sabiendo que debía mantenerse tranquila. Entraron en una sala donde la niña estaba conectada a oxígeno. Sus mejillas seguían pálidas, pero respiraba. Rodrigo se acercó a ella. «Pequeña, lo lograste». Sombra apoyó las patas delanteras junto al borde de la cama, observando a Luna como si la protegiera del mundo entero. En ese instante, Luna abrió los ojos, muy lento, muy suave, y miró a Rodrigo. Había miedo, había cansancio, pero también había algo nuevo. Confianza. Luna movió los labios y susurró algo que apenas se oyó. «No te vayas». Rodrigo sintió que algo se quebraba dentro de él. «No me voy a ningún lado», dijo con voz tranquila. «Estás a salvo». Sombra emitió un suspiro profundo, echándose junto a la cama como un guardián fiel. Y en esa sala silenciosa, bajo el tenue brillo de las luces, la oscuridad que perseguía a Luna dio su primer paso atrás. La madrugada avanzaba lentamente sobre Guadalajara. En el hospital, las luces blancas parecían más frías de lo habitual, como si también sospecharan que algo terrible había ocurrido. Rodrigo se quedó al lado de la cama de Luna.
observando cada respiración. Cada inhalación era un pequeño triunfo. Cada exhalación, un recordatorio de que la niña había estado demasiado cerca del límite. Sombra dormía a los pies de la cama, aunque incluso en sueño mantenía una oreja levantada, lista para reaccionar ante cualquier señal. Una doctora entró con pasos silenciosos. Su bata blanca era impecable, y su rostro mostraba la mezcla perfecta entre profesionalismo y humanidad. Oficial Mendoza dijo en voz baja: «Gracias por actuar tan rápido. Si hubiera tardado unos minutos más, la situación sería distinta». Rodrigo asintió sin apartar la vista de la niña. «¿Cómo está ahora? Estable», respondió la doctora. «Pero necesitamos entender qué provocó su estado. No fue un simple susto. Hay rastros de algo que no debería haber ingerido». Rodrigo tensó la mandíbula. «La encontré atada a una silla», dijo. «No parecía un accidente». La doctora tragó saliva, sorprendida. «Entonces, esto va más allá de una emergencia médica». Un silencio denso se instaló entre ellos. Una enfermera llamó a la doctora y la mujer salió. Rodrigo quedó solo de nuevo con Luna y con la inquietud creciente que no lo dejaba en paz. Luna abrió los ojos lentamente. La luz le molestó y los cerró. Rodrigo acercó la silla. «Tranquila. No tienes que hablar. Solo respira». Ella movió los dedos. Apenas un gesto mínimo que él comprendió como un agradecimiento. «Necesitamos saber qué pasó», murmuró Rodrigo. «Pero solo cuando tú puedas». Luna volvió a abrir los ojos. Esta vez los mantuvo así, aunque sus pestañas temblaban. Miró a Sombra y extendió la mano con torpeza. La perra se incorporó y puso su cabeza bajo la palma de la niña. Luna respiró un poco mejor al sentir el calor del animal. «¿Quieres agua?», preguntó Rodrigo. La niña negó con un movimiento leve. Rodrigo notó que algo más bullía detrás de esa mirada. No era solo miedo, era un secreto. Un secreto muy pesado para un corazón tan pequeño. «¿Estaba sola en casa?», preguntó él con suavidad. Luna no respondió con palabras, pero su respiración cambió. El aire salió de sus labios con un temblor claro. Rodrigo se inclinó. «Atento. Había alguien contigo». Un segundo de duda brilló en sus ojos. Luego, con un esfuerzo enorme, Luna movió la cabeza afirmativamente. Rodrigo sintió un vértigo interior. «Algún adulto». «Otra vez». La niña afirmó con un movimiento casi imperceptible. El oficial respiró hondo. «Esa persona te hizo daño». Las manos de Luna se apretaron sobre la sábana. Sombra levantó la cabeza. Alerta. La niña no habló, pero cerró los ojos con fuerza y una lágrima silenciosa cayó por su mejilla. Fue suficiente. Rodrigo se levantó, sintiendo la sangre hervirle bajo la piel. La rabia no era su estilo, pero aquella lágrima tenía un peso que le perforaba el alma. «Voy a protegerte», dijo él, tratando de mantener la voz firme. «Te lo prometo». Luna abrió los ojos, miró al oficial y luego miró su propia muñeca, donde la marca roja de la cuerda aún era visible. Lentamente levantó la mano, señalando algo invisible hacia un lado. Rodrigo no entendió al principio. «¿Quieres mostrarme algo?», preguntó él. Ella asintió. Rodrigo buscó una hoja y un lápiz en la mesita cercana. «Dibújalo», dijo. «Lo que quieras. No importa cómo». Luna tomó el lápiz con manos temblorosas. Tardó varios segundos en armar la fuerza suficiente para moverlo. Luego trazó una línea vertical,
Después, otra más. Luego dibujó algo que parecía un rectángulo grande. Finalmente, en el borde, hizo una figura pequeña, muy pequeña, sentada, encerrada. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. «Ese eres tú», Luna negó lentamente. «Es tu habitación», negó, otra vez. La niña respiró temblorosa y acercó su dedo a la figura. Luego apuntó a sus propias piernas. Era ella. Ella fue esa figura encerrada. Rodrigo habló con suavidad. «Ese lugar está en tu casa», Luna afirmó. «Alguien más sabía que estabas ahí». Ella negó. «La persona que estaba contigo lo sabía». La niña asintió con un estremecimiento que hizo que Sombra gruñera muy bajo. Un sonido instintivo de protección. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Necesitaba medir sus pasos. Necesitaba actuar sin poner en riesgo a la niña. El dibujo era una evidencia. Su testimonio, aunque débil, era una señal clara. Se levantó. «Voy a hablar con la doctora», dijo. «Regreso en un momento». Pero antes de salir, Luna lo tomó del brazo. Un gesto súbito, fuerte, lleno de urgencia. Rodrigo se detuvo. «¿Qué pasa?» «Pequeña». Ella señaló la puerta con pánico repentino. Respiró rápido. Sus manos temblaron. «¿Quieres que no salga?» Luna negó, desesperada. Luego apuntó hacia el pasillo. Rodrigo frunció el ceño. «Alguien viene». Luna asintió. Sombra se levantó de inmediato y colocó su cuerpo entre la niña y la puerta. Sus orejas se alzaron. Un gruñido bajo vibró en su garganta. Rodrigo se acercó lentamente. Alerta, abrió la puerta unos centímetros. Vio una sombra moverse al final del pasillo. Una figura elegante, silenciosa. Una silueta demasiado tranquila para una hora tan crítica. En ese momento, entendió algo. No era casualidad que la niña hubiera sido encontrada sola. No era casualidad el silencio de aquella casa. Y no era casualidad que alguien estuviera acechando incluso aquí. Luna no solo necesitaba tratamiento, necesitaba protección inmediata. Rodrigo cerró la puerta y se puso frente a ella. Con el pulso acelerado. «Tranquila», dijo él. «No voy a permitir que esa persona entre». Sombra emitió un ladrido seco. Comenzaba una nueva batalla. Dentro del hospital, el silencio del pasillo era inquietante. Un silencio que no pertenecía a un hospital donde la vida y la muerte caminaban a cada instante. Rodrigo mantuvo la puerta cerrada. El oído atento a cualquier sonido. Sombra estaba junto a él, el lomo erizado, lista para reaccionar. Luna respiraba rápido, intentando mantenerse quieta, pero su miedo era palpable. Sus dedos apretaban la sábana con tanta fuerza que parecían querer fundirse con la tela. Rodrigo se inclinó hacia ella. «Quédate conmigo. Nadie va a entrar». La niña asintió, aunque su cuerpo temblaba. La sombra que había cruzado el pasillo no podía ser una coincidencia. No a esas horas. No después de lo que Luna había dibujado. No después de la forma en que la habían encontrado. Rodrigo respiró hondo, calmando el impulso de salir corriendo detrás de esa figura. Primero, debía proteger a Luna. Luego, buscar respuestas. Un golpe suave resonó en la puerta. 3 toques lentos. Sombra gruñó. Su gruñido fue grave, profundo, como un aviso. Rodrigo acercó la mano a la empuñadura, pero no abrió. «¿Quién es?», preguntó, con voz firme.
Nadie respondió. El oficial tensó la mandíbula. Algo dentro de él gritaba que no debía abrir. Era un instinto tan poderoso como el que había guiado a Sombra esa noche. Unos segundos después, una voz femenina habló desde el otro lado con tono dulce, ensayado. Soy la doctora. Vengo a revisar a la niña. Rodrigo no se movió. La doctora anterior tenía un acento distinto, una entonación diferente. Esa voz era demasiado suave, demasiado limpia. Identifíquese con nombre completo, exigió él. Hubo un breve silencio. La voz se volvió un poco más tensa. No hace falta. Soy parte del personal. Rodrigo sintió el peligro como un cuchillo frío en la nuca. Sin identificación, no entra nadie. La figura al otro lado se quedó quieta. Demasiado quieta. Entonces, algo raspó la superficie de la puerta. Un roce leve, como si un dedo pasara por encima de la madera. Luna apretó los ojos con fuerza. Sombra adoptó postura de ataque, pero sin avanzar, para no asustar más a la niña. La voz volvió a sonar. Solo necesito ver a la niña. Abra. Esta vez no había dulzura. Había irritación. Quizá temor. Quizá urgencia. Rodrigo acercó el rostro a la puerta y habló con voz baja. Si se aleja ahora mismo, no habrá problemas. Si intenta entrar, las consecuencias serán graves. La figura no respondió, pero el siseo en el pasillo cambió. Pasos lentos, que se alejaban. Rodrigo no abrió. Esperó en silencio mientras contaba cada respiración. El hospital recuperó su calma aparente. Sombra relajó el cuerpo un poco, aunque seguía mirando la puerta. Estuvo aquí, murmuró Rodrigo. La persona que te hizo daño vino a buscarte. Luna, con ojos vidriosos, asintió muy despacio. No necesitaba decir nada más. Todo estaba en esa mirada rota. El oficial sabía que no podía esperar refuerzos, no hasta estar seguro de que el peligro inmediato había pasado. Tomó el radio de su cinturón y habló en voz baja. Solicito seguridad en el pasillo de pediatría. Puerta cerrada. Movimientos sospechosos. La voz del operador respondió. En camino. Rodrigo guardó el radio y volvió con Luna. No te voy a dejar sola, pero necesito que me digas algo. Solo una palabra. La niña lo miró, todavía temblando. La persona que estuvo aquí era mujer. Luna cerró los ojos un instante y luego afirmó con un movimiento leve. Rodrigo sintió cómo todo encajaba. La silueta elegante en el pasillo, la calma inquietante, la presencia en la casa. ¿Era alguien que conoces?, preguntó él. La niña dudó. Luego, tragando saliva, levantó la mano y tocó su propio cabello, imitando un gesto de acomodarlo, tal como lo hacía una mujer adulta preocupada solo por su apariencia. Rodrigo entendió. Era tu madrastra. Luna bajó la mirada. 2 lágrimas cayeron sin sonido. Era suficiente. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. No completamente. Apenas unos centímetros. Como si alguien intentara entrar sin ser visto. Sombra reaccionó antes que Rodrigo y saltó contra la puerta. El golpe resonó como un trueno. La puerta se cerró de golpe, empujando a quien estuviera detrás. Se escuchó un jadeo ahogado y pasos apresurados, alejándose a toda velocidad. Rodrigo corrió hacia la puerta y la abrió. El pasillo estaba vacío, pero una sombra giraba la esquina. Muy rápida, muy decidida. «¡Alto!», gritó Rodrigo, y salió corriendo. Sombra lo siguió sin dudar. El pasillo era largo,
Las luces parpadeaban ligeramente. Al tomar la primera curva, Rodrigo no vio a nadie, pero en el suelo, junto a una puerta de mantenimiento, encontró algo. Un guante de seda, fino, elegante, perfume caro, el mismo olor que había en la casa. Rodrigo lo tomó con cuidado. La tuvo en brazos. La tocó. Estuvo con ella esta noche. No había duda. La madrastra había venido al hospital. Había intentado entrar al cuarto. Y ahora sabía que la niña no estaba muerta. Volvió corriendo a la habitación. Luna estaba sentada, temblando, mirando la puerta. Sombra volvió a su lado y le lamió la mano para calmarla. Rodrigo cerró la puerta con llave. «Pequeña», dijo él con voz grave, «prometo que esa persona no volverá a tocarte. No mientras yo respire». Luna lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. El oficial se sentó junto a ella. La batalla había cambiado de escenario. La casa ya no era el único campo de peligro. El hospital también estaba marcado, y la sombra que perseguía a Luna no se detendría fácilmente. El hospital amanecía lentamente. Pero la luz del día no traía calma. Para Rodrigo, el peligro seguía suspendido en el aire como una sombra que no se disolvía. Dentro del cuarto, Luna dormía, agotada, mientras Sombra vigilaba con la intensidad de un guardián que no conoce el descanso. Rodrigo no había pegado los ojos. Los minutos pasaban, y el recuerdo de la silueta femenina en el pasillo regresaba una y otra vez. La madrastra había llegado hasta la habitación. No se trataba solo de una sospecha. Ahora era una certeza. Y eso significaba algo peor. No había vuelto para arrepentirse. Había vuelto para terminar lo que había empezado. El oficial se puso de pie cuando escuchó pasos al otro lado de la puerta. Su mano se deslizó hacia la manija. Sombra levantó la cabeza. Atenta. Un guardia de seguridad apareció. Oficial Mendoza dijo con voz baja: «El comandante quiere hablar con usted. Está en la sala de informes». «Voy en un minuto», respondió Rodrigo. «No deje sola a la niña. Pase adentro». El guardia entró y se colocó junto a la puerta. Firme. Rodrigo acarició el lomo de Sombra. «Quédate con ella», dijo. La perra confirmó con un leve movimiento de cabeza. El oficial salió al pasillo. La tensión seguía allí, acechando detrás de cada rincón. Pero ahora tenía un objetivo claro: encontrar a la mujer que intentó entrar al cuarto. Si ella estaba dentro del hospital, se ocultaba bien. Si ya no estaba, entonces tenía otra ruta. Rodrigo llegó a la sala de informes. El comandante Salinas lo esperaba sentado, con varias carpetas sobre la mesa. Mendoza dijo, sin rodeos: «Me informaron de una presencia sospechosa en el pasillo». «¿Tienes identificación visual?» «No vi el rostro», respondió Rodrigo. «Pero encontré esto». Colocó sobre la mesa el guante de seda que había recogido en el suelo. El comandante lo examinó. «Perfume caro», murmuró. «Y no cualquier seda. Esto no pertenece a alguien común». «Exacto», dijo Rodrigo. Y la niña confirmó que fue una mujer. Una cercana. El comandante lo miró con severidad. «¿Crees que la mujer que viste es la responsable de lo que le pasó a la niña?» «No lo creo». «Lo sé». El silencio se volvió más pesado. «Mendoza, necesitamos ir a la casa, revisarla, tomar fotos, buscar pruebas». «Ya intenté entrar una vez», dijo Rodrigo en voz baja. «Pero no buscábamos evidencia. Ahora sí». Salinas asintió. «Iremos juntos.
Pero antes, quiero hablar con la niña. No puede hablar mucho, respondió Rodrigo, pero entiende todo. Mientras regresaban al cuarto, algo llamó la atención de Rodrigo. Un perfume en el aire, un aroma suave, floral, demasiado específico. Se detuvo en seco. El comandante lo miró confundido. ¿Qué pasa? Este olor, dijo Rodrigo, es el mismo que había en la casa, el mismo que tenía el guante. Sombra ladró desde adentro del cuarto como si confirmara sus sospechas. Rodrigo abrió la puerta de golpe. Luna seguía en la cama. Sombra estaba junto a ella. Pero el guardia que había dejado dentro ya no estaba. La silla donde debía estar estaba vacía. La cortina de la ventana se movía ligeramente. ¿Dónde está el guardia?, preguntó el comandante. Sombra gruñó con fuerza y corrió hacia la ventana. Rodrigo la siguió. La ventana estaba cerrada, pero había una marca en el vidrio, como si una mano enguantada lo hubiera tocado. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estuvo aquí. La madrastra volvió. Entró mientras estábamos afuera. Luna abrió los ojos en ese momento. Agitada. Sus labios temblaron. Rodrigo se arrodilló junto a ella. ¿La viste?, preguntó con suavidad. La niña movió la cabeza lentamente. Señaló la ventana. Pero luego hizo un gesto nuevo. Se tocó la muñeca. El pulso. Rodrigo frunció el ceño. Te tomó del brazo. Luna asintió con un temblor que le recorrió todo el cuerpo. El comandante miró alrededor. Si logró entrar una vez, intentará hacerlo otra vez. Debemos moverla a un cuarto seguro. No, dijo Luna de pronto, con un hilo de voz que sorprendió a ambos. Si me mueven, ella también va. Rodrigo sintió que algo se quebraba en su interior. Luna, queremos protegerte. La niña negó. Si me mueven. Ella se enoja. Sombra se acercó y colocó su cabeza bajo la mano de la niña para calmarla. El comandante habló en tono más serio. Mendoza. La niña está aterrada. Necesitamos actuar ya. Rodrigo tomó aire. Acompáñame a la casa. Necesito ver la escena de nuevo. Ella dejó algo atrás. Lo sé. Luna escuchó y su respiración se aceleró. Rodrigo se acercó a ella. Pequeña, no voy a dejar que te pase nada. Pero necesito saber más. Luna trajo el dibujo que había hecho antes y lo sostuvo con manos temblorosas. Rodrigo lo observó de nuevo. El rectángulo grande, la figura pequeña sentada, y algo más que no había visto antes. Un pequeño círculo en la parte superior. Un símbolo. Luna. ¿Qué es esto?, preguntó. La niña miró el círculo con miedo. Es su cuarto, el cuarto de tu madrastra, Luna afirmó lentamente. Luego señaló el círculo otra vez. Esta vez con desesperación. Ahí. Guarda cosas. Rodrigo entendió. Era la pista. Un lugar escondido dentro de la casa. Un lugar donde podía haber pruebas. Vamos, dijo el comandante. Es ahora o nunca. Rodrigo se inclinó hacia Luna. Volveré. Te lo prometo. Sombra ladró una vez, como si exigiera acompañarlo. Ven conmigo, dijo Rodrigo. La niña tomó la mano de la perra un instante, como si le diera su bendición silenciosa, y así, con el perfume de la madrastra aún flotando en el aire, comenzó la misión que revelaría la primera verdad oculta tras aquella noche. El trayecto hacia la casa de Puerta de Hierro fue silencioso. Rodrigo conducía con la mirada fija en la carretera.
mientras Sombra observaba por la ventana. Inquieta, cada poste de luz que pasaba revelaba un fragmento de la noche. Pero nada disipaba la tensión que envolvía al oficial. Él sabía que esa casa no era una simple escena, era un nido de secretos. Y la madrastra había dejado una huella que necesitaban encontrar. El comandante Salinas seguía en otro vehículo. Unos metros atrás. La decisión de regresar no había sido fácil, pero el símbolo que Luna había dibujado cambiaba todo. Un cuarto secreto, un lugar donde la mujer guardaba cosas, quizá recuerdos, quizá algo peor. Cuando llegaron a la residencia, la imponente fachada blanca brillaba bajo la luz tenue del amanecer. Parecía tranquila, intacta, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Rodrigo respiró profundamente mientras se colocaba los guantes. Si esta casa pudiera hablar, murmuró. Sombra emitió un ladrido suave, como si respondiera. El comandante se acercó. Vamos a entrar despacio. No sabemos si todavía hay alguien adentro. Rodrigo asintió. La puerta principal cedió sin resistencia. Eso ya era extraño. La madrastra había estado allí la noche anterior. Había vuelto a entrar después de huir del hospital. Había venido a borrar algo. La sala estaba tan silenciosa que cada paso resonaba como un golpe seco. El aroma suave. Ese perfume floral que Luna y Sombra reconocían. Aún flotaba en el aire. Era como una firma invisible. Una marca de presencia. Rodrigo avanzó hacia el comedor hundido, donde había encontrado a Luna. La silla seguía allí. Las cuerdas también. Abandonadas en el suelo, como serpientes mudas. El tazón aún tenía restos de avena seca. Sombra olió la habitación con cuidado. Sus orejas se levantaron. Luego se giró hacia las escaleras. «Quiere que sigamos», dijo Rodrigo. Subieron al segundo piso. El pasillo estaba iluminado por una luz natural suave que entraba por un ventanal grande. Había varias puertas, todas cerradas. Una de ellas tenía un detalle distinto. Una cerradura reforzada, casi imperceptible desde lejos. Rodrigo comparó mentalmente la imagen del dibujo que Luna había hecho. Un rectángulo grande, una figura pequeña, y ese círculo marcado arriba. El círculo podía representar una cerradura. Se acercó a la puerta y pasó los dedos por el borde. «Este es el lugar», murmuró. El comandante observó la cerradura. No es una puerta normal. Se mandó a hacer a medida. Rodrigo sentía su pulso acelerarse. «Vamos a abrirla». «¿Estás seguro?», preguntó Salinas. «No sabemos lo que hay adentro. Precisamente por eso». El comandante asintió. Rodrigo tomó una herramienta especial y trabajó con precisión. La cerradura se dio con un clic suave que resonó profundamente en el pasillo. Abrieron la puerta. Al principio, solo vieron oscuridad. Una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz. Rodrigo encendió su linterna. El rayo cortó el silencio. El cuarto era pequeño. Más pequeño de lo que habían imaginado. Las paredes eran blancas. Sin cuadros ni adornos, pero lo que llamó la atención fue el orden enfermizo del lugar. Cada objeto estaba alineado con exactitud. Ni una sola mota de polvo. Ni un solo libro fuera de lugar. Había un tocador de madera clara sobre la superficie. Frascos de perfume. Todos iguales. Todos alineados. El mismo perfume que aún impregnaba el aire del hospital. «Esto explica el olor», murmuró Rodrigo. Sombra caminó hacia el centro del cuarto y olfateó algo en el piso. Se detuvo y ladró una sola vez.
Rodrigo iluminó el punto donde la perra marcaba. Allí, apenas visible, había una pequeña caja metálica. Escondida bajo la alfombra, la levantó con cuidado. «Encontramos algo», anunció. El comandante observó cómo Rodrigo abría lentamente la caja. Dentro había sobres, fotografías, una llave vieja y un cuaderno pequeño con tapas de piel. Rodrigo tomó el cuaderno y lo abrió. El primer dibujo lo dejó sin aliento. Era Luna, atada a la misma silla donde él la había encontrado. Las páginas siguientes mostraban más dibujos, todos hechos por una mano adulta, trazos finos, obsesivos. En cada uno aparecía la niña en diferentes posiciones, siempre en silencio, siempre bajo la sombra de una figura femenina. El comandante respiró hondo. «Esto es grave. Mendoza. Tiene nombre», dijo Rodrigo. «Es obsesión». Sombra comenzó a olfatear la pared del fondo. Arañó ligeramente, como si hubiera algo más oculto. Rodrigo iluminó el punto. Había una grieta casi invisible. Pasó la mano. Encontró una palanca escondida. La accionó. Un panel secreto se abrió con un sonido suave. Detrás había un pasillo estrecho. Rodrigo avanzó sin pensar. El aire era más frío allí dentro. Y en el fondo del pequeño corredor encontraron un mueble cubierto con una tela blanca. Rodrigo levantó la tela. Una muñeca, con el mismo vestido que Luna llevaba el día anterior, con las manos atadas, y el rostro pintado como si estuviera dormida. El oficial sintió un escalofrío. «Esto no es simple crueldad. Esto es un ritual personal. Y ella está sujeta a él», murmuró el comandante. Rodrigo cerró la caja, tomó la muñeca y salió del cuarto. «Tenemos evidencia de sobra», dijo con firmeza. «Pero falta lo más importante». Sombra ladró. Tenía razón. La madrastra aún estaba libre. Y ahora sabía que Luna había sobrevivido. Rodrigo salió del cuarto secreto con la muñeca entre las manos. El objeto parecía más pesado de lo que era, como si cada costura contuviera un rastro del miedo de la niña. Sombra caminaba junto a él, inquieta, sus pasos firmes sobre el piso de madera. El comandante lo seguía, mirando alrededor con precaución. «Tenemos que regresar al hospital ya mismo», dijo Rodrigo. «Ella podría volver a intentarlo». Salinas asintió. «No podemos perder más tiempo». Abandonaron la casa. El amanecer comenzaba a iluminar la ciudad. Pero esa luz no traía alivio. Solo dejaba ver con mayor claridad la sombra que se cernía sobre Luna. Cuando llegaron al hospital, Rodrigo sintió un nudo en el estómago. No era miedo. Era una certeza amarga. Algo estaba por suceder. Entraron rápidamente por urgencias. El guardia nocturno se acercó. «Oficial Mendoza». Hubo movimiento en el pasillo de pediatría. 2 cámaras dejaron de enviar señal por unos minutos. Rodrigo lo miró fijamente. Alguien ingresó al área. No estamos seguros, pero hubo una figura cerca del ascensor. No pudimos identificarla. Sombra gruñó, como si esa información confirmara sus sospechas. Rodrigo corrió hacia el ascensor junto al comandante. Subieron al piso donde estaba Luna. El pasillo estaba más silencioso que antes. Una calma antinatural, como un aire que aguarda algo. Al llegar a la puerta del cuarto, Rodrigo la encontró cerrada. El guardia de turno estaba adentro. Tocó. «Soy Mendoza». El guardia abrió. Dentro, Luna estaba despierta, abrazando una manta, con los ojos muy abiertos.
Sombra corrió hacia ella y la niña la rodeó con sus brazos delgados. Esa imagen le sostuvo el alma a Rodrigo unos segundos. «¿Todo bien?» aquí preguntó el comandante. El guardia respondió. No hubo nadie. Todo quieto. Rodrigo se acercó a la cama. Luna lo miró con expresión asustada. Ella sabía algo. Lo sentía. «Pequeña», dijo él, «ya regresé. No pasa nada». Pero el temblor de sus labios desmentía esas palabras. Fue entonces cuando Rodrigo notó un detalle. Una flor blanca, delicada, dejada sobre la mesita junto a la ventana. Él no la había visto antes. No estaba allí cuando salió del cuarto. Era una flor de jardín, cortada. Un detalle elegante, demasiado elegante, con el mismo perfume suave que había sentido en la casa. Rodrigo tomó la flor. Llegó aquí, dijo con un susurro grave. Dejó esto en el cuarto. Luna se cubrió la boca con ambas manos. Aterrada, el comandante dio un paso atrás, escaneando la habitación. La mujer pudo entrar incluso con guardia. Es más hábil de lo que pensamos. Y más osada, añadió Rodrigo. Sombra comenzó a ladrar hacia la puerta. Alguien se acerca, dijo el oficial. Rodrigo se preparó, con los músculos tensos. El guardia miró por la mirilla y palideció. Hay una mujer en el pasillo, dijo con voz temblorosa, vestida con ropa elegante. No está sola, y no quiere identificarse. Sombra ladró más fuerte. Rodrigo avanzó hacia la puerta. No abras aún, ordenó. Déjame escuchar. El pasillo tenía un silencio espeso, pero a través de la puerta se escuchaban pasos lentos, firmes, casi ceremoniosos. No eran pasos de alguien que huye. Eran pasos de alguien que sabe exactamente dónde está y por qué. Rodrigo apretó los dientes. Es ella. El comandante le hizo una señal para mantenerse en guardia. Rodrigo abrió la puerta apenas 1 centímetro, lo suficiente para ver. Al fondo del pasillo, bajo el foco de luz que parpadeaba con suavidad, estaba una mujer elegante, vestido claro, guantes de seda, cabello perfectamente arreglado, mirada vacía, casi serena, y una sonrisa fría. Una sonrisa que no pertenecía a una madre, ni a alguien arrepentido. Era una sonrisa dueña de algo que creía suyo. Rodrigo sintió que su corazón golpeaba la costilla. La madrastra. Ella levantó la mano, mostrando la muñeca que faltaba en el cuarto secreto, la gemela de la que Rodrigo había encontrado. Un mensaje claro. El oficial cerró la puerta con fuerza. Es ella, dijo, sin contener la urgencia. Está aquí. La muñeca que falta la tiene en la mano. No vino a observar. Vino a tomar algo. Luna, susurró el comandante. La niña comenzó a llorar en silencio. Rodrigo se arrodilló frente a ella. Escúchame. No va a entrar. No va a tocarte. Pero necesito que seas fuerte. ¿Puedes hacerlo? Luna respiró temblorosa y asintió. Sombra se postró frente a la cama, lista para defender. El guardia comenzó a retroceder. No puedo enfrentar a esa mujer, murmuró. Hay algo en sus ojos. Rodrigo lo sujetó del brazo. No es el momento de dudar. Cierra el pasillo y pide refuerzos. El guardia salió corriendo. Rodrigo volvió a mirar la puerta. Los pasos de la mujer habían vuelto a sonar. Más cerca, más lentos, más seguros. Va a intentar entrar por la fuerza, dijo el comandante. Que lo intente, respondió Rodrigo. Sombra ladró con un sonido que retumbó en la habitación.
Un rugido profundo que anunciaba que no dejaría pasar a nadie. El pomo de la puerta comenzó a moverse. Primero lento, luego con más fuerza. Luna se cubrió el rostro. Rodrigo puso su cuerpo entre ella y la puerta. El comandante tomó posición. El sonido del metal vibró en la habitación. Ella estaba ahí. Y en ese instante, Rodrigo entendió algo. La madrastra no tenía miedo de ellos. Pero sí de una cosa, de perder control sobre la niña, y haría lo que fuera para recuperarlo. El pomo vibraba como si tuviera vida propia. Cada sacudida recorría el cuarto entero con una tensión que parecía desgarrar el aire. Luna se aferró a la manta con ambas manos, mientras sus ojos se llenaban de un terror que no podía ocultar. Sombra estaba agachada, cuerpo firme, cola baja, preparada para lanzarse en cuanto el metal cediera. Rodrigo colocó una mano en la puerta. Sintiendo la fuerza del otro lado, la mujer empujaba despacio, con una calma inquietante. No era un intento desesperado. Era la presión lenta de alguien que estaba segura de que tarde o temprano obtendría lo que quería. «Aléjate de la puerta», murmuró el comandante Salinas, posicionándose a un lado. «Si la dejo entrar». «Luna está perdida», respondió Rodrigo en voz baja. «Y lo sabe». El pomo giró una vez más. «Sombra», gruñó. Luego, silencio. Un silencio que dolía en los oídos. Rodrigo respiró hondo. «Se fue». «Mentira», dijo Salinas, sin quitar la mirada de la puerta. «Está esperando, midiendo el momento para atacar». Luna rompió el silencio con un pequeño sollozo. Rodrigo corrió hacia ella. «Tranquila. Sigues a salvo. Estoy contigo». La niña señaló la puerta con un dedo tembloroso. «Quiere entrar», susurró. «Pero no lo hará», dijo Rodrigo. «No mientras yo esté aquí». Sombra se acercó a la cama, tocando el brazo de la niña con el hocico. Luna respiró un poco mejor al sentir el calor del animal, y entonces algo volvió a sonar, pero no en la puerta, en el vidrio de la ventana. Un golpecito suave, luego otro, y otro más. Salinas se giró de inmediato. «No puede ser», murmuró. Rodrigo se acercó a la ventana con cautela. No abrió la cortina, solo acercó el oído. Nada. Pero el hospital estaba en el piso alto. Nadie podía tocar el vidrio desde afuera sin equipo especial, a menos que la intención fuera dejar un mensaje. Rodrigo levantó la cortina apenas 1 centímetro. Su corazón se detuvo. En el exterior de la ventana, justo en el borde inferior, había una marca, una línea hecha con lápiz labial color vino, la misma que habían encontrado en la casa. Una marca que la mujer dejaba donde quería recordar algo, o reclamar algo. «Nos está vigilando», dijo Rodrigo mientras bajaba la cortina. «Nunca se fue», añadió Salinas, antes de que pudieran discutir. La radio del comandante emitió un ruido. «Unidad 9. Tenemos movimiento sospechoso en las escaleras de emergencia. Una mujer subiendo al piso pediátrico. No responde a la seguridad». Repito, no responde. Era ella. Rodrigo sintió la adrenalina correr por sus venas. «Salinas, hay que sacarla del área antes de que llegue aquí. Si nos vamos, dejamos sola a la niña», replicó el comandante. «Si no vamos». Ella sube y entra a la fuerza. Sombra ladró, como si también exigiera actuar ya. Luna tomó la mano de Rodrigo. «No me dejes», dijo en un susurro. «No lo haré», respondió él. «Voy a cerrarle el paso. Sombra se queda contigo». La niña abrazó a la perra con fuerza. Sombra lamió su mejilla.
Era la promesa silenciosa de un guardián. Rodrigo abrió la puerta del cuarto lentamente. El pasillo estaba vacío, pero no tranquilo. La luz parpadeaba en intervalos, como si algo perturbara la corriente eléctrica. Un escalofrío recorrió la espalda del oficial. Salinas salió detrás de él. «Vamos por las escaleras primero». Ambos avanzaron con pasos suaves. Cada sonido de sus botas parecía amplificado por la tensión del ambiente. Cuando llegaron a la esquina que daba al acceso de emergencia, escucharon algo. Tac, tac, tac. No eran pasos. Era el sonido de un objeto golpeando la baranda metálica. Rodrigo asomó la cabeza. Una figura de pie, con la espalda recta, a mitad de la escalera. Vestido claro, cabello perfecto, mano enguantada, sostenía la muñeca que había mostrado en el pasillo. La misma sonrisa fría. Un reflejo de control absoluto. Rodrigo salió del rincón. «Alto. No avance ni un paso más». La mujer levantó la muñeca. La acercó a su rostro. La acarició, como si fuera un tesoro invaluable. Luego, habló por primera vez. «Vine por ella». Su voz era dulce. Atrozmente dulce. Un contraste enfermizo con la oscuridad de sus actos. Salinas dio un paso adelante. «La niña está bajo protección policial. No se acerque». La mujer inclinó la cabeza. «No entienden. Ella me pertenece. Alguien como ustedes no podrá detenerme». Rodrigo apretó los dientes. «Si intenta subir un escalón más, la detengo con fuerza». La mujer sonrió más. No tenía miedo. No tenía prisa. Parecía disfrutar del juego. Entonces, levantó un dedo y señaló hacia arriba. Hacia el pasillo donde estaba Luna. «Así de cerca estuve». Rodrigo sintió un golpe helado en el pecho. La mujer dio un paso hacia adelante. «Sombra». Desde el cuarto. Comenzó a ladrar con furia. Luna gritó. Y en ese instante, Rodrigo se lanzó hacia la escalera. La mujer también se movió. El choque era inevitable. El cuerpo de Rodrigo descendió por las escaleras con la velocidad de un rayo. La mujer avanzó al mismo tiempo. Cada movimiento calculado, ligera, como si flotara. Sus dedos rozaron la baranda metálica, dejando otra marca de labial vino, una señal que indicaba que el paso era suyo, que el territorio ya había sido reclamado. Salinas levantó el brazo. «Deténgase ahora». La mujer no lo escuchó. Ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en el pasillo, donde Luna aguardaba con sombra, como si pudiera atravesar las paredes con la mirada. Rodrigo gritó: «Un paso más y la detengo». Ella sonrió. «Inténtelo». Fue el último aviso. Rodrigo se lanzó hacia adelante. La mujer giró con sorprendente velocidad y lo esquivó, descendiendo 2 escalones, mientras su mano se deslizó por el pasamanos con una agilidad casi irreal. Salinas intentó bloquearla desde el costado, pero ella se impulsó hacia arriba, regresando al tramo superior con un salto preciso. Era ágil, demasiado ágil. «Va hacia la niña», gritó Salinas. Rodrigo sintió el mundo comprimirse en un solo punto. No corrió escaleras arriba. La mujer ya estaba en el descanso. Su silueta recortada por la luz tenue. Avanzaba hacia el pasillo sin prisa, como si la victoria ya estuviera asegurada. Sombra ladró con furia desde el cuarto. Un sonido que sacudió el piso entero. Luna gritó su nombre. «Rodrigo». Ese grito detonó todo. Rodrigo alcanzó a la mujer justo cuando ella extendía la mano hacia la puerta de la habitación.
Él la sujetó por el brazo. La fuerza inesperada del oficial la obligó a girar. Ella no forcejeó, solo lo miró, con una calma perturbadora. «Suéltame. Ella vuelve conmigo». No respondió Rodrigo sin parpadear. Salinas llegó por el otro lado, intentando sujetarla. La mujer se zafó con un movimiento sorprendentemente suave, como si estuviera acostumbrada a escapar de manos ajenas. Su muñeca giró con elegancia y ambos hombres perdieron equilibrio por un instante. La puerta se abrió. Sombra irrumpió en el pasillo. La perra bajó el hocico, enseñó los dientes y caminó en círculos protectores alrededor de Luna, que se aferraba al marco de la puerta. Sus ojos grandes, llenos de lágrimas, buscaban a Rodrigo, pidiendo ayuda sin emitir sonido. La mujer alzó la mano de inmediato. No atacó a la niña, atacó a Sombra. Con un movimiento rápido, intentó empujar a la perra hacia un lado, como si apartara un estorbo. Sombra se defendió con un salto lateral, gruñendo con una fuerza que hizo vibrar las paredes. Rodrigo no esperó. Aprovechó ese instante y sujetó a la mujer por ambos brazos con la fuerza acumulada de todo el miedo contenido. «Se acabó», dijo entre dientes. Pero ella volvió a sonreír. «Yo decido cuándo termina». Con un giro brusco, logró liberar un brazo. Empujó a Rodrigo con una fuerza inesperada. Este retrocedió un paso, desequilibrado. Ella aprovechó el espacio y avanzó hacia Luna. La niña se encogió. Sombra ladró. El pasillo entero se tensó. Rodrigo se lanzó por segunda vez. Esta vez no falló. Lo que ocurrió fue rápido, casi un destello. Rodrigo atrapó a la mujer por la cintura y la contuvo con el peso de su cuerpo. Salinas intervino, sujetando las muñecas de la agresora. La mujer forcejeó, arqueando la espalda, pero ya no tenía ventaja. Sombra se acercó, colocándose frente a Luna, bloqueando cualquier avance. Finalmente, la mujer dejó de moverse. Dejó los hombros caer. La sonrisa desapareció. «Hicieron que perdiera el tiempo», murmuró con voz apagada. El sonido de pasos apresurados resonó al fondo del pasillo. Era el personal de seguridad subiendo con rapidez. Salinas respiró hondo. «Ya está. La tenemos». Rodrigo no la soltó hasta que 2 guardias llegaron para esposarla y escoltarla fuera del ala pediátrica. Ella no gritó ni protestó. Iba erguida, mirando al frente, con la misma calma inquietante que había mostrado desde el principio. Cuando desapareció detrás de la esquina, Luna rompió en llanto. Rodrigo corrió hacia ella. La niña se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que su cuerpecito permitía. Sombra presionó su cabeza contra la pierna de la niña, verificando que estuviera bien. «Ya pasó», murmuró Rodrigo. «No volverá». Luna apretó más fuerte. «Pensé que iba a entrar», sollozó. «Jamás permitiría eso», respondió Rodrigo. Salinas se acercó, respirando con dificultad. Nunca había visto a alguien moverse así. Esa mujer no actuaba sola. Alguien la ayudó a entrar. Rodrigo lo sabía. La seguridad del hospital era estricta. Ella no podía llegar tan lejos sin apoyo externo. Pero ahora no era el momento para análisis. Era el momento de recuperar el aire. Y la niña necesitaba calma. Horas después, Luna dormía en la cama, con Sombra junto a ella como un guardián imbatible. Rodrigo permaneció sentado en la silla, observando el rice y baja del pecho de la niña.
asegurándose de que cada respiración fuera estable y tranquila. Salinas regresó al cuarto casi al amanecer. La trasladaron. Estará bajo custodia estricta. No podrá acercarse de nuevo. Rodrigo asintió, sin apartar la mirada de Luna. Y la niña, dijo Salinas, con una leve sonrisa cansada. Se quedó dormida sujetando tu mano. Rodrigo miró su palma. La mano pequeña seguía agarrada. Incluso en sueños. Está a salvo, murmuró. Salinas apoyó una mano en su hombro. Gracias a ti. Y gracias a esa perra valiente. Sombra levantó la cabeza, como si entendiera el elogio. Rodrigo respiró profundo, por primera vez desde que la encontró aquella tarde. Sintió que el mundo se acomodaba en su lugar. No solo está a salvo, dijo mirando a Luna. Ahora tiene un futuro.